buenas tardes a todos. Mi nombre es Noelia Delgado. Sí, yo trabajo conjunto con ASG hace ya casi 3 años y soy de formación licenciada en gestión ambiental. Bueno, la idea de esta webinar, ¿sí? nació como difusión, ¿sí? de una resolución que es la 297 del año 2019, de la Secretaría de Medio Ambiente. La intención era, bueno, una guía donde nos comenta unos pasos, ¿sí? guía de buenas prácticas para la implementación de una separación de residuos en oficina. Nos pareció interesante incluir una experiencia real, ¿sí? que yo desarrollé en una empresa a través de la separación de residuos, tanto en oficina como los residuos de una industria. ¿sí? Entonces vamos a ir aplicando, comentando un poco lo que dice esta guía, relacionándolo con un ejemplo real y concreto, y después integrar un concepto tal vez un poquito diferente de lo que son residuos, ¿sí? Viéndolo como un costo, integrando un poco la idea de lo que dice por ahí la 14.000, ¿sí? que la parte ambiental vaya en consonancia con la parte del negocio. Bien, entonces la resolución concretamente es la resolución 297 del año 2019, que particularmente se llama Guía de Buenas Prácticas Ambientales, Recomendaciones para la Correcta Gestión de Residuos en Oficina. ¿sí? Y tiene la misión establecer principios para la gestión sustentable de los residuos que se generan en los espacios de trabajo, basado en, obviamente, la separación de origen y puntualmente a lo que apuntamos en ambiente es a la minimización de la generación, ¿sí? a reducir, o a la recuperación de materiales. Y también me parece importante comentarles que también la guía llega a todos los trabajadores de las oficinas con nociones básicas sobre uso eficiente de los recursos, reduciendo el impacto ambiental provocado por la actividad diaria laboral y más concretamente para cada uno de los trabajadores de manera individual. Me pareció muy importante lo que dice la guía, ¿no? Ir a cada trabajador. Nosotros le vamos a enviar esta guía, esta resolución, sí que es muy fácil de leer, es muy interesante, ya la vamos a ir desarrollando. Tiene, por ejemplo, tips, ¿sí? como ambientales por cada material que se puede producir en oficinas, por ejemplo, podemos de los papeles, los ganchitos, los clips, vidrio. Hay como pequeños ítems, tips ambientales que son fáciles de incluir en nuestra gestión y bueno, lo tiene toda la guía y me parece muy interesante, es muy amena y es corta. Así que bueno, después se la vamos a enviar. Una de las cosas que obviamente tiene la guía es la clasificación de residuos en la oficina. ¿sí? Nos presenta estas 3 tipos de clasificación. Obviamente reciclables, todo lo que es papel y cartón, plásticos, vidrio, metal y orgánicos compostables. No lo dije, pero después de la webinar sí vamos a tener seguramente 10 o 5 minutos para cualquier consulta o comentario o pregunta que quieran hacer. Después todo lo que es no reciclable, ¿sí? todo lo de basura, secos contaminados que no pueden lavarse, digamos, todo lo que es reciclable, que esté sucio, no se puede reciclar. O que esté roto, ¿sí? que genera un riesgo. Y todo lo que es orgánicos que no pueden compostarse. Y después tenemos los REGU. ¿Qué son los REGU? Son residuos especiales de generación universal. Digamos, todos los residuos especiales que podemos encontrar en una oficina. Los RAES, ¿sí? que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, computadoras, notebook, teclados, mouse, lo que es pilas y baterías, cartuchos y tóner y luminarias. Bien, además de los tips que están muy buenos de la guía nos pone 10 pasos o 10 ítems, ¿sí? que nos parece importante seguir para poder hacer una gestión sustentable de los residuos. ¿sí? En la situación real vamos a ir detallando algunas particulares de cada uno. ¿sí? Bien. Bien, entonces si vamos al primer punto, a la situación diagnóstica, sí hay 4 ítems que me parece importante clarificar y nombrar. Uno sería medir y cuantificar. ¿sí? Debemos analizar qué cantidad y tipo de residuos generamos. ¿sí? ¿Qué
¿Qué tipo de residuos generamos? Sí, tenemos papel, tenemos cartón, tenemos vidrio, tenemos metal, tenemos plástico. ¿Qué tipo de residuos generamos? ¿En dónde los generamos? ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra línea de producción, ¿dónde generamos de los diferentes tipos de residuos? Y también, muy importante, la cantidad que generemos, ¿sí? Eso nos va a dar la frecuencia también de retiro, y también nos va a dar información en los cestos necesarios que necesitamos por cada tipo de lugar de trabajo, ¿sí? Depende de la cantidad que generemos y también el volumen que generemos, nos va a dar información de qué cesto se necesita para cada sitio. Después, una noción que introduzco yo, que son los socios estratégicos, ¿sí? Vamos a tener socios estratégicos que son los responsables de limpieza y los responsables recuperadores, que llamo responsables recuperadores a toda aquella entidad, persona, empresa que nos retiren los residuos, ¿sí? Ahora después vamos a ver por qué considero que son muy importantes y los llamo socios estratégicos. Tengo por otro lado la conciencia ambiental, ¿sí? Tanto de los empleados como de la empresa, ¿sí? Saber qué conciencia tienen las personas que van a participar de nuestro proyecto. Y también los intereses a los cuales tiene la empresa para implementar esta guía o lo que es una separación de residuos, si lo hace por una normativa, si lo hace por algún criterio corporativo, alguna idea de la dirección, o lo hace para bajar costos, o bueno, conocer bien los intereses de la empresa, ¿sí? Y después otro concepto que yo integro, un poco relacionado a lo que decía el flyer, es los costos de la gestión, ¿sí? Vamos a ver que hay costos, ¿sí?, que se tienen por la no separación de los residuos, y hay otros costos que se tienen por la separación, ¿sí? Y otros costos que son indirectos o que no se pueden medir, por ejemplo, los costos de la imagen, ¿sí?, de una empresa que separa frente a otra que no separa. Un poco con este ítem, con el costo, es el concepto que me parece importante desarrollarlo y que por ahí lo comprendamos, ¿sí? Este sentido de, digamos, todas las materias primas que la empresa compra, ¿sí?, tienen un valor. Acá, digamos, tenemos una caja que podría ser la misma caja, la materia prima o lo que está dentro, ¿sí? Si ahora nos hiciéramos la pregunta, ¿qué es un residuo para nuestra empresa?, podríamos tomar la definición que son restos no deseados de material. Esto quiere decir, en unos gráficos, que el residuo, ¿sí?, el residuo es igual a material, ¿sí?, por ahí material con otras características, por ahí un poco diferentes de lo que es una materia prima, pero no deja de ser un material. Entonces, si tomamos que la caja es un valor y los residuos son un material, haciendo supresión de factores, podríamos decir, en teoría, podemos llegar a la conclusión de que los residuos tienen un valor, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que se descarte de materia prima o convertida en residuos porque no le encuentra valor la empresa, es una pérdida de dinero para la empresa, ¿sí? Pero los residuos siguen teniendo valor, ¿sí? O sea, si nosotros descartamos estos residuos, estamos teniendo una pérdida de dinero para la empresa, que no solo es la pérdida del dinero por las materias primas que no se utilizaron, que son material de descarte, sino que también tenemos que pensar en lo que nos cuesta a nosotros eliminar esos residuos, ¿sí? Si leyeron alguna vez la factura del que nos viene a retirar los residuos en la empresa, no solo nos cobra por la logística, sino también por la cantidad de residuos que generamos. Me está llamando Luis y no se preocupe. Y entonces, bueno, esto es lo que yo llamo costo de la no gestión, ¿sí? Digamos, todo lo que no se gestiona, todo lo que se genera como residuos, se elimina siendo un costo para la empresa, sin analizar, pensar que el proceso productivo es excelente, ¿sí? Si el proceso productivo no funciona al 100%, generaremos mayor cantidad de residuos y un mayor costo para la empresa. Avanzando con este concepto, ¿sí?, podemos decir, digamos, que todo lo que es restos no deseados de material que no tienen un valor
y se convierten en residuos para esta empresa, podríamos decir que es un concepto de esta empresa, es una situación, digamos, de esta empresa. Esta empresa, con estos residuos, estos materiales que se generan, digamos, por ahí no tiene la capacidad, no tiene la tecnología, no tiene la idea o la logística para hacer que estos materiales se conviertan en nuevamente materia prima y que puedan entrar al ciclo productivo de alguna forma en esta empresa, ¿sí? Y que no tengan que cubrir el costo de la eliminación. Entonces, digamos, que estos materiales no tengan un valor para esta empresa es muy diferente a decir de que los residuos no tengan un valor, ¿sí? Para otra empresa, ¿sí? Otra empresa que por ahí los residuos que nosotros generamos son la materia prima para otra empresa y ellos los pueden trabajar, acopiar, por ejemplo, y transformar en otro producto. Entonces, la idea, por ahí este concepto, por ahí un poquito diferente, que los residuos los veamos como que tienen valor, que tal vez no puedan tener valor para la empresa que nosotros estamos trabajando porque tenga algún tipo de incapacidad, obsolescencia o no tecnología, y no los pueden ingresar de vuelta al proceso productivo, pero siguen teniendo valor y por ahí tengan valor para otra empresa. ¿Sí? Bien. Siguiendo con la situación diagnóstica, los socios estratégicos que yo les decía. ¿Sí? Digamos que si nosotros vemos nuestro sistema de gestión de residuos, debemos verlo como una serie de engranajes, ¿sí? Donde todos tienen que funcionar a la par para que nuestro sistema de residuos, de gestión de residuos, no se pare, ¿sí? ¿Y cuál es el principal que no se nos puede parar? Perdón, sabiendo que esto es generación, digamos, donde se genera el residuo en un puesto de trabajo, acopio, que digamos es la gente de limpieza que los lleva hasta un sector transitorio, y el retiro, que son las personas que nos retiran los residuos. Digamos, ¿cuál es la herramienta, la ruedita que no se puede parar nunca y que nos puede decir que va a ser exitoso nuestro sistema de gestión? El retiro. ¿Sí? Para pensar un sistema de gestión de residuos tenemos que pensarlo desde el final. Nosotros tenemos que encontrar a qué empresa, a qué entidad, a qué persona le importa, le interesan nuestros residuos, nuestros materiales que para nosotros hoy no tienen valor, ¿sí? Entonces, cuando encontremos esa entidad, ese recuperador, vamos a trabajar en consonancia con él para analizar el tipo de frecuencia que nos puede dar, si necesita pagar el flete, si lo tenemos que pagar nosotros, la forma en que necesita que le entreguemos los residuos. Cuando hayamos acordado todo eso, ¿sí? Ahí vamos a tener el acuerdo para poder decir que nuestro proceso y nuestro sistema va a ser efectivo, porque vamos a tener quien nos retire los residuos, que es principal, ¿sí? Y después, por otro lado, también importante, obviamente el otro socio estratégico es el acopio, ¿sí? Que es la gente de limpieza, que en muchos casos por ahí es terciarizada, ¿sí? Y son los responsables de que donde se genera el residuo separado, hacerlo llegar hasta donde se acumula de forma separada, ¿sí? Eso es sumamente importante porque por ahí el generador lo separa, pero el de limpieza lo pone todo junto y chau separación. Sí, además por ahí porque los objetivos de la gente de limpieza es mantener el lugar limpio y dejar los cestos vacíos, no le importa la separación, tal vez. Entonces sí es muy importante trabajar mucho con la gente de limpieza, sabiendo también que por ahí le cambiamos su esquema de limpieza, su frecuencia, nosotros necesitamos otra frecuencia, otro retiro, bueno, trabajar con ellos para que ellos también hacer acuerdos con ellos para que nuestros intereses y los de ellos vayan de la mano, ¿sí? Así que muy importante trabajar con estos dos socios estratégicos. Bien, y ahora vamos a un ejemplo real. Esta es una empresa donde yo participé, donde tenían estos dos tipos de residuos. Iba a decir separación, pero la separación acá no existe, solamente es comunes y especiales, ¿sí? Si nos enfocamos en los comunes, vamos a ver que habían identificado como residuos comunes envases de alimentos, yerba mate, restos de embalaje de cartón, madera y plástico. Digamos, todo tiraban todo junto. Esta empresa tenía un abono,
¿sí? De 4 retiros mensuales, quiere decir un retiro por semana, ¿sí? Saben, los 4 camioncitos. Saben que sí, cuando uno tiene un abono, a veces cuando uno hace un retiro extra, en general sale un poquito más caro, ¿sí? Bueno, esta empresa retiraba en total casi de 14 a 17 retiros por mes en total, ¿sí? De los 4 había que sumarle más o menos 12, 13 más por mes. Eso quiere decir mucha plata, gastaban mucha plata, ¿sí? Más o menos al día de hoy calculo que se gastaban 320.000 pesos, 350.000 pesos en solamente descartar residuos, ¿sí? Los costos de la no gestión. Bien, entonces, bueno, hicimos todo un análisis, ¿sí? Identificamos qué tipo de residuo, dónde se eliminaba, cuánto se eliminaba, y llegamos a, digamos, el final de nuestra situación diagnóstica, donde pudimos detallar todo esto lo que se generaba en esta empresa. Aparecieron metales, como materiales que no se habían identificado ni siquiera en la separación anterior. Había chapas, cobre, latón, cable, que se gestionaban, ¿sí? Que se generaban. Entonces hicimos como un detalle de todo lo que se generaba y más o menos una frecuencia de cada cuánto debería retirar este recuperador para que no se nos acumule y que nuestro sistema de gestión de residuos funcionara bien, ¿sí? Entonces, un poco con esta frecuencia de la generación de los residuos, empezamos a pensar qué tipo de cestos necesitábamos para cada lugar y cada situación. Entonces, más o menos, pudimos implementar digamos, estos tipos de cestos. Por ejemplo, uno de 75 litros, que bueno, este iba más a oficina porque es más lindo, pero más o menos de un volumen medio, ¿sí? Después, por ejemplo, teníamos de volumen de 25 litros, más chiquititos, donde había lugares que se tiraban cosas chiquititas, bueno, más chiquitito. Y después, por ejemplo, el máximo, ¿no? Volumen de 300 litros, que pueden ser, por ejemplo, estas jaulas, donde, por ejemplo, se arrojaban cajas semidesarmadas, entonces, bueno, teníamos que tener bastante volumen, ¿sí? Y esto es más o menos el cierre de la situación diagnóstica que uno debería tener cuando implementa la etapa 1, el paso 1. Bien, después la guía sigue por clasificación de residuos, ¿sí? Acá hay 3 premisas que me parecen muy importantes. Por un lado es colocar cestos en un lugar accesible y cómodo para los empleados, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos que crear un ámbito donde estén los cestos y que la persona no tenga que caminar 20 metros para tirar un residuo porque deja de ser productivo la persona, ¿sí? Tienen que ser cómodos y accesibles. Después, por otro lado, tomar las medidas para que los residuos permanezcan separados en los cestos, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con el tipo de capacidad de cestos que ponemos por cada puesto de trabajo, porque por ahí ponemos uno muy chiquito y se empieza a desbordar, a caer los residuos para los otros cestos y chau, separación, ¿sí? Y obviamente también vaciar con frecuencia, que esto es la parte que nosotros trabajamos con la empresa de limpieza para coordinar de que los cestos estén al 75% de su capacidad y que pueda pasar la gente de limpieza para que siempre tengan una capacidad que la gente pueda seguir eliminando sus residuos. Y acá les muestro ejemplos reales de esta misma situación, ¿sí? Empezamos a trabajar, por ejemplo, obviamente una de las grandes cosas que se generaba era cartón y papel, entonces optamos por estos bines o estas jaulas, les empezamos en otro sector de la empresa, ya estaba, por ejemplo, el cesto verde y el cesto amarillo, de la misma separación de antes, y empezó a aparecer, por ejemplo, del mismo tamaño, de la misma capacidad, el cesto gris, también de cartón y papel. Y como sumum de la separación, podríamos decir, es este otro puesto de trabajo, ¿sí? Donde en principio empezó a trabajar plástico, madera, el azul, cartón y papel, el gris, ¿sí? Y después, a medida que avanzamos en la separación, empezamos, bueno, a
a trabajar lo de metales y cobre. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con el recuperador, que él podía aceptar o estaba interesado en tener estos metales, tener este cable, entonces valía la pena hacer una separación, ¿sí? Entonces, bueno, compramos los cestos correspondientes, la gente de la línea de producción hizo esta escalerita, ¿sí? Pues nosotros teníamos un herrero, entonces hizo esta escalerita, y aparece este cesto acá que me parece muy importante, uniendo lo que yo les decía del costo de la no gestión. ¿Qué pasó acá? Bueno, se dieron cuenta que había metales que estaban incluyendo acá, que si los analizaban podían analizarlos e incluirlos de vuelta en el proceso productivo, ¿sí? Entonces, dos cosas, siguiendo la línea de los colores y siguiendo la línea de los cestos, optaron por tener un cesto de igual tamaño, de un color diferente para diferenciarlo de los demás, y empezar internamente a separar ciertas chapas que se tiraban como metal, a colocarlas acá para tratar de hacer un análisis y meterlo de vuelta en el proceso productivo, dejando de ser residuos, ¿sí? Volviendo a recuperar un poco de lo que consideraban perdido. Bien, después, si avanzamos al acopio y almacenamiento, la guía nos comenta ciertas características entre lo húmedo, los secos, los peligrosos, ¿sí? Y con esta foto les quería mostrar un poco lo que fuimos trabajando con, obviamente, de vuelta a los socios estratégicos, ¿sí? Lo que le importaba a limpieza y lo que le importaba al retiro. En esta foto, si nos vamos para la derecha, vamos a tener toda la planta productiva, que es donde se generaron la mayor cantidad de residuos, y para la izquierda, a 200 metros, el lugar de disposición transitoria, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, la gente de limpieza nos vimos la necesidad de tener un lugar en el medio para, por ejemplo, eliminar todas estas pequeñas bolsitas que venían de por ahí de oficinas aledañas, ¿sí? O venían de los cestos chiquititos, y bueno, entonces llegamos al acuerdo de que pusimos como una estación ambiental para hacer un pequeño acopio, obviamente identificado, ¿no? Donde están las bolsas de los reciclables y donde están las bolsas de los residuos, trabajando con la gente de limpieza. Y después esta foto donde se ve, por ejemplo, que este era el cesto, digamos, el roll-off de los residuos comunes, el que iba al relleno sanitario, y estos son los roll-off que fuimos trabajando con la empresa que era recuperadora, ¿sí? Y acá, por ejemplo, vemos una necesidad de ellos que nos pidió, a partir de la generación, que en uno solo pongamos cartón bien dobladito, digamos, para ocupar la mayor cantidad del espacio con cartón, y que separáramos todo lo que es plástico, metal, cobre en otro, donde tenía otro destino, ¿sí? Para que a él le siguiera siendo beneficioso nuestra separación. Y por otro lado, bueno, teníamos este galpón donde van estos roll-off acá adentro, lo que permitía que los cuide de, bueno, las inclemencias climáticas, la lluvia y todo. Entonces, bueno, también nos favorecía a nosotros poder entregarle el material en las mejores condiciones a nuestro recuperador, al que nos hacía el retiro. Después la guía nos pide, habla el responsable ambiental, si esta persona encargada de implementar la guía, y que es como un factor de éxito, ¿no? Pone varios ítems, yo puse acá 4, que va a ser la responsable del seguimiento y la evaluación de la gestión, separación y tipos de cestos utilizados, ¿sí? Digamos, toda esta gestión de revisión, bueno, va a estar a cargo de un responsable ambiental, y después, obviamente, va a velar por el cumplimiento de las medidas adquiridas, ¿sí? Esta recorrida por los lugares, estar atentos a dónde se está separando bien, a dónde no, dónde se están desbordando un cesto, o que todos entiendan que tienen que separar en cómo y en cuándo. Obviamente también ser el nexo de los empleados, mandos superiores, empresas recolectoras y servicios de limpieza, ¿sí? Digamos, estar y desde capacitar, comunicar, hablar con todas las partes interesadas y escucharlo a ver qué necesitan. Y bueno, obviamente proponer planes de mejora para todo lo que se vea, ¿sí? Y yo le agrego compromiso y paciencia. Bien, después nos propone un plan de comunicación y capacitación, ¿sí? Como
tiene la norma 14.001, donde, bueno, obviamente a los socios estratégicos, ¿sí? Toda la capacitación primero, comunicación continua, ver qué necesitan, en qué podemos mejorar, en qué estamos fallando para que el sistema no se pare y conocer sus necesidades. Limpieza, bueno, esto, analizar muy en cuenta la frecuencia de retiro. Nosotros cualquier cambio que hagamos con los cestos va a afectar la frecuencia de retiro de ellos, entonces tenemos que ver si eso requiere una persona más o no, bueno, estar muy atentos a eso. Después, por otro lado, la identificación de hallazgos, ¿sí? Nosotros por ahí, como responsables ambientales, vamos a pasar y revisar y hacer una pequeña recorrida, como mucho, una vez por día, en toda la semana, pero ellos tienen como objetivo vaciar los residuos, vaciar los cestos. Entonces, ellos van a estar todo el día con los ojos ahí y puede ser que sean los que nos informen que algo está fallando, ¿sí? O que hay un hallazgo. Y bueno, los recuperadores, obviamente, ¿sí? A estar atentos a la condición de retiro que ellos necesiten y las condiciones de los residuos que tienen que tener, ¿sí? Esta comunicación. Obviamente, la inducción a personas, obviamente desde el ingreso, estar capacitándolos para que entiendan que hay una separación de residuos, en esta charla siempre de ingreso, y capacitación ante cambios. Nosotros hicimos en fases todos los cambios y obviamente tanto a los trabajadores como a la gente de limpieza como a los jefes hay que ir capacitándolos a través de estos cambios. También es importante ya, bueno, los canales de comunicación. Nosotros hacíamos, bueno, cartelería para comunicar los resultados de este gran trabajo que estamos haciendo, tanto a los jefes, a los supervisores, como a los empleados, ¿sí? Si llegara a ocurrir, también se puede utilizar por estos ingresos o la venta de estos residuos o la entrega de estos residuos, si generar algún tipo de beneficio económico, bueno, ver si se puede llegar a este beneficio económico a los trabajadores a través de, aunque sea compras de bancos para que ellos se sienten tranquilos a la hora del break, pero bueno, es importante la comunicación y comentar los resultados. Y también esta cartelería acorde, ¿no? Estos cestos vienen identificados con un cartel claro, que no se caiga de nuestro cesto, para que esté siempre bien identificado y que no haya dudas al momento de tirar los residuos. Por otro lado, hay un punto que es el 4.6, que es compras sustentables, que particularmente acá habla de las compras públicas sustentables, que nos cuenta la guía que en Argentina se avanzó en la incorporación de la sustentabilidad como criterio en las compras públicas, bueno, a través del proyecto realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde fuimos, estamos comentando a todos nuestros clientes que tengan algún producto que tenga alguna ítem, alguna parte ambiental, bueno, que el Estado está incluyendo como criterio en las compras públicas la parte de sustentable, que es interesante que lo sepan y que expongan todos sus productos. Y si lo vemos puertas adentro, digamos, si tenemos la 14.000 implementada, bueno, esto lo podemos ver desde las perspectivas del ciclo de vida, ¿no? Detallando los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios o los requisitos ambientales a proveedores externos y o contratistas. Estaríamos integrando este ítem. Bien, después la norma avanza un poquito más en todo lo que es ecodiseño, ¿sí? Ecodiseño en espacios de trabajo, que bueno, esto ya es para trabajar con todo el personal de infraestructura o facility que trabaja en nuestra empresa, y por ahí nos propone 3 ítems donde podemos trabajar. Criterios ambientales al planificar la construcción, que sería todo lo que, por ejemplo, la orientación del edificio, la construcción de techos y paredes con algún espacio entre las paredes para mejorar la temperatura ambiental, o el recupero del agua de lluvias, ¿sí? Todo lo que se puede planificar en la construcción, mejor. Si no, vamos a pasar al segundo paso, reacondicionamiento de espacios, ¿sí? Todo lo que tenga que ver por ahí con la construcción o el desarrollo de las oficinas que están cercas a las ventanas, que no sean ocupadas por ahí como sitios de reuniones para que pueda ingresar la luz natural al centro del edificio, o el recambio de luces LED, ¿sí?
Y después, por último, por ahí la aplicación de normas ISO 50001, que es de eficiencia energética, ¿sí? Que nos hace analizar los tipos de energía que consumimos dentro de la empresa y, bueno, a proponer mejoras. Y la certificación LED, que es a través de los edificios, donde combina el tema ambiental con el tema social, también es una certificación. El punto 4.8, compostaje, ¿sí? La norma trabaja mucho en temas de residuos orgánicos que, desde mi experiencia, es un residuo bastante, no es fácil de gestionar, porque si tenemos un comedor se produce en gran cantidad, también da olor, ¿sí? Si lo dejamos en mucho tiempo, hay que darle un retiro asiduamente, porque, bueno, en verano nos produce olores o lixiviados, ¿sí? Y bueno, entonces nos propone pasos para construir una huerta dentro de la empresa. ¿Sí? Yo conozco algunas grandes empresas que tienen un parque y utilizaron los residuos del comedor tratados internamente en la huerta o el compostaje, o sea, dentro de la empresa en un parque que tienen aledaño, ¿no? Y después los espacios comunes, ¿sí? Nos habla de los comedores y cocinas, sector fumador y baños. Comedor y cocina principalmente, en general por ahí trabajamos con algunas empresas que son terciarizadas, ¿sí? Que nos brindan el servicio en el comedor, y en algunos casos por ahí nos ponen platitos de plástico, cucharitas, vasitos, o por ahí utilizan envases de gaseosa a los chiquitos. Bueno, trabajar con ellos en pos de eliminar todos estos tipos de residuos de plásticos que no se pueden recuperar, ¿sí? Sector fumador hace hincapié en la importancia de poner sectores, ¿sí? Para los fumadores, y que puedan dejar ese pucho ahí, que no se huele ni el pucho ni las cenizas que contaminan al suelo, al agua. Y en cuanto a los baños, bueno, nada, la declaración de que son residuos sólidos urbanos y que en principio no se pueden reciclar. Y como última parte es todo lo que es protocolo y baja patrimonial, ¿sí? Todos los residuos que son un bien para la empresa y que cuando se dan de baja pasan a ser un residuo, ¿sí? Todo lo que es mobiliario, las sillas, sillones, escritorios, ¿sí? Que por ahí cuando se ponen viejos o la empresa no lo quiere más, pum, se dan de baja del inventario y se transforman en residuos, o todo lo que son AE, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bueno, cuando se transforman en residuos, después se da la baja patrimonial. Bueno, ¿qué hacemos con ellos, no? Entonces nos da una serie de ítems que en principio se podría dar la venta, ¿sí? Donde la empresa tiene un ingreso en su haber. Si no se puede vender o si se decide donar, donde ahí no hay un beneficio, digamos, para la empresa monetario, ¿sí? Beneficio moral y social. Y si no, el tratamiento. ¿Sí? Por ahí en algún AE, algún aparato eléctrico electrónico que se transforma en RAE, bueno, ahí vamos a tener que poner un poco de plata para el tratamiento. Y antes de finalizar, sí, tenemos vamos a admitir a Bruno, la clasificación de residuos de vuelta, porque hay una chapa, sí, que no me nombré, que me parece muy interesante, que está en esta guía, que en la parte 4.2, que habla sobre los cestos de residuos del escritorio, ¿sí? Estas son dos imágenes que justamente me había enviado la responsable de limpieza mostrándome un hallazgo, ¿no? Que teníamos, vemos el cesto, que debería ser de residuos comunes, donde se tira basura, y que encontramos papel, ¿sí? O sea, esta persona, en vez de levantarse e ir a tirar el papel donde estaba el cesto gris, bueno, lo tiraba ahí, esta persona o varias. Entonces, bueno, empezamos a plantear esta propuesta de mejora, ¿sí? En qué podíamos hacer para que no nos pase esto. Y bueno, un poco la idea es esta de, bueno, nada, hicimos todo un análisis, ¿sí? Empezamos a hacer toda una recorrida por los cestos, a ver qué encontrábamos, y encontrábamos muchos vasitos de café, que bueno, en principio no se pueden reciclar porque están sucios, sí, pero bueno, encontrábamos mucho papel, ¿sí? Que sí es un residuo que no debería estar porque ya tiene su separación. Entonces, bueno, hicimos todo un análisis y lo que encontramos, ¿sí? Es que nos sorprendió
que dentro del 100% había un 30% de los cestos que no se utilizaban, ¿sí? O sea, que estaban ahí con la bolsita y no se utilizaban. Y dentro del 71%, en muchos casos, nos pasaba que, por ejemplo, había un poquitito de yerba. ¿Qué quiere decir que haya un poquito de yerba? Por ahí, para los que estamos en limpieza, es que cambian la bolsa, ¿sí? Porque vienen mosquitas, qué sé yo, entonces la gente de limpieza en general tiene que, o sea, la misión de que si hay un poquito de yerba, cambian el cesto. Entonces, o cambian la bolsa. Entonces nos propusimos hacer algún tipo de proyecto, de mejora, y nos propusimos las dos ítems siguientes. Primero, romper con la cultura de escritorio, cesto de residuos, ¿sí? Digamos, esta cultura de que creo que primero viene el cesto y después viene el escritorio en nuestro puesto de trabajo, romper con esa cultura, ¿sí? Digamos, yo hoy, bueno, muchos por ahí estamos trabajando de la casa y no tenemos un cesto al lado, tenemos que ir hasta la cocina a tirar los residuos. Entonces, romper con esta cultura que tal vez viene de antes, ¿sí? De que por ahí no te pares, ponete a trabajar, tenés mucho consumo de papel y bueno, no te pares ni para hacer nada. Entonces, romper con esta cultura del no te pares y sí, parate para tirar los residuos adecuadamente. Y también la idea de hacer un objetivo integrado, viendo la parte de medio ambiente, que es por ahí la que más me interesaba a mí, la parte de calidad y parte de seguridad y higiene. Entonces hicimos este proyecto que era la estación ambiental en oficinas, que era reemplazar los cestos individuales por cestos centrales para lo no reciclable y reciclable, ¿sí? Que esto es algo que nos propone ahora la guía, ¿sí? Que era eliminar los cestos individuales. Entonces, con esto hicimos una prueba piloto y obtuvimos estos resultados. En cuanto al ambiente, hubo una mejora real en la separación de residuos, ¿sí? Pudimos pesar la cantidad de residuos a través de una semana y nos dimos cuenta que los residuos comunes habían bajado un 30% aproximadamente. Ese 30% eran papeles, ¿no? Que estaban en el otro cesto. Y después había una disminución de uso de bolsas, ¿sí? Porque yo les decía, tiran un poquitito de yerba y ya cambian la bolsa. Entonces, todo ese plástico que se me generaba por bolsa de bolsita, disminuía, ¿sí? Este proyecto lo hicimos en un lugar de 10 personas al principio, ¿sí? Entonces en vez de 10 bolsas, ahora eran 2. Un poquitito más grandes, pero eran 2. Después, por otro lado, que fue lo que más nos impactó, el tema del proceso de retiro de residuos más eficiente y el costo, ¿no? Porque una persona piensa que tenía que ir por 10 puestos para sacar los residuos de 10 puestos, a diferencia de ir a un puesto solo y sacar 2 bolsas de residuos, ¿sí? No solo por ir 10 bolsitas y ver los residuos, porque tenía que ver si estaban usados, si no estaban usados. A veces tenía que buscar el cesto porque estaba metido por abajo del puesto y a veces pasaba y no lo veía. Entonces, pudimos analizar que había más o menos un ahorro de 4 horas por semana de una persona, ¿sí? Entonces eso era un ahorro, el ahorro económico más fuerte se daba en esto, en el mejorar el proceso de limpieza de las personas. Obviamente también la menor cantidad de cestos de residuos, ¿sí? Antes por ahí teníamos que cambiar 10 o comprar 10 y ahora tenemos que comprar 2. Y obviamente menor cantidad de uso de bolsas, ¿sí? Ya no eran bolsitas chiquititas, eran 2 bolsas grandes, un poquito más grandes. Y por otro lado, el tema de las pausas activas, ¿sí? Se está trabajando mucho con el tema de pausas activas, entonces ya pararte a tirar los residuos era alguna intención de pausa activa y además le habíamos agregado cartelería por arriba de los cestos, recordando la importancia de las pausas activas, algunos ejercicios de recordatorio de hacer pausas activas.